Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí tomándome un tecito chai con leche de soya que me gusta. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo feliz aquí compartiendo con ustedes otro live nuevo sobre un tema que voy a aprovechar de escribirlo inmediatamente. Vamos a hablar de los traumas no resueltos, parte 2, porque ya hace un mes aproximadamente hablamos de la parte 1 y fue súper interesante ese tema. Entonces, como quedó mucho que hablar y me hicieron tantas preguntas que sí o sí vamos a meternos ahí se fijó, con este live de la parte 2 de los traumas no resueltos. ¿Cómo están? Roxy dice buenas tardes. Hola Roxy. Thornberry, ¿cómo están? Bien, les recuerdo que como todos los días miércoles, todas las semanas, los días miércoles a las 6 de la tarde de Chile, hacemos estos lives de temas súper interesantes relacionados con la expansión de la conciencia, con el amor propio, con la autosanación, con la sabiduría interna, ¿ok? Hola Bellita, ¿cómo estás? Y el día de hoy, hola Anaí, y el día de hoy entonces vamos a tocar el tema de los traumas no resueltos, la parte 2, cosas súper importantes que no hablé hace un mes, ya que hace un mes hablamos de este mismo tema. Y les recuerdo que, para quienes se vayan uniendo, que esta es una conversa, es una interacción. Yo feliz de leer todos sus comentarios, de responder preguntas y, por supuesto, si es que sé la respuesta, pero es muy, muy importante, chicos y chicas, que lo hagan desde el amor, desde el respeto, porque eso es lo que nos caracteriza aquí en Campus Alama y esa es la idea, ¿ok? Acá no existe, yo no soy dueña de ninguna verdad, lo único es que voy a compartir mi perspectiva de las cosas de acuerdo a canalizaciones, a mi experiencia de vida y a mi experiencia profesional, ¿ok? Cuéntenme, me cambié hoy día, me puse un nuevo micrófono, me cuentan porfi si se ve y se escucha bien, sobre todo si se escucha bien, ¿sí? Me van contando ahí para ya arrancar con el tema que se viene bueno. Se viene bueno. Yo voy a tomar mi tecito. Giselle dice que sí, que se ve y se escucha bien. Entonces, ¿qué están tomando ustedes? ¿Están tomando algo en este momento, no? Vayan contándome para ir compartiendo. Yo acá mi té chai con un poquito de leche de soya. De verdad, soy demasiado fanática del té chai. Soy Luigi Cipriani de Buenos Aires, Argentina. Hola Luigi. Se escucha bien y se ve bien, dice Vivi. Muchas gracias, Vivi. Ya, entonces arrancamos. Graciela está tomando mate. Qué rico. Bien, boldo, dice Vivi. Qué rico. Los tés de hierbas a mí también me gustan mucho. Hubo un tiempo que pasaba tomando eso. Casi que en vez de agua tomaba agüita de hierba. Bien. Tecito con canela. Rico, pues rico. Ya, bien. Entonces vamos a retomar el tema de los traumas, ¿ya? Porque la manera de ver un trauma, la que les quiero compartir, la hablamos hace un mes, pero voy a retomar brevemente eso porque no todo el mundo entiende lo mismo por trauma. Hay personas que creen que alguien más, Mavecita, dice que también toma té chai latte, exquisito. Ya, entonces, hay personas que creen que los traumas son experiencias así tremendamente tormentosas, casi como que muy, muy de supervivencia, incluso de guerras, de abusos físicos, abusos sexuales, de abusos intensos psicológicos, maltratos, ¿no es cierto?, torturas, y no necesariamente es eso. Les quiero dar a conocer mi propia perspectiva de trauma, que ojo, no soy la única que piensa eso, ¿ya? Hay una película, o sea, más que película, un documental muy interesante, si es que lo pueden ver, se los recomiendo ahora ya. Se llama The Wisdom of Trauma. Se los voy a escribir porque es un doctor
no me acuerdo el nombre. No me acuerdo, soy pésima para los nombres, pero es un doctor súper interesante que hace este documental donde habla del trauma muy alineado desde la perspectiva que voy a hablar el día de hoy. Así es que, por si acaso, acá la anoto, The Wisdom, que es como la sabiduría del trauma, ¿sí? Así se podría traducir al español. Of Trauma. Y ahí la pueden buscar y con una donación les llega la película, les llega el documental y lo pueden ver por algunos días, ¿ya? Ahí lo puse. Bien, entonces, el trauma, para mí, ¿sí? Es la percepción que tuviste de niño, de niña, de adolescente, de joven, de adulto, independiente de la edad, pero es la percepción que tuviste de que no te amaban o no te aceptaban, ¿sí? De que no te amaban y no te aceptaban figuras significativas. En general, los traumas se vienen arrastrando desde una muy temprana infancia, yo diría que incluso a nivel intrauterino. Y de muy temprana infancia, estos traumas, esta percepción, insisto, es una percepción, ¿ok? Es la percepción de que no te quisieron, de que no te aceptaron en ese momento. Por ejemplo, ¿qué podría causar esa percepción? Que alguno de tus padres en algún momento, y sobre todo si es un tema muy repetitivo, te humilló públicamente, ¿no es cierto? Decía, esta niñita se hace pipí en la cama en la noche y le dice a todos los invitados, ¿sí? O alguna vez que te hayan criticado, no necesariamente públicamente, pero que en el fondo te hayan criticado, te hayan dicho, no me gusta cómo estás haciendo esta tarea, este aspecto tuyo es muy negativo, por favor empieza a cambiarlo, cualquier cosa, o alguna parte física, que se hayan burlado de alguna parte física tuya. Otra cosa que se puede percibir como falta de aceptación y amor es, bueno, todo tipo, o sea, acá estamos excluyendo lo típico, lo que ya dije, abuso psicológico, ¿no es cierto? Abuso sexual, abuso físico. Estamos hablando de incluso temas, situaciones muy cotidianas que pasan en una familia. Por ejemplo, que por alguna razón te hayan dejado por mucho tiempo al cuidado de otra persona, que tus padres te hayan dejado al cuidado de otra persona porque quizás tus padres trabajaban mucho, o por ejemplo, puede el niño percibir de que no lo quieren o no lo aceptan si es que pasa mucho hoy en día cuando los papás están trabajando con teletrabajo, que están en la casa y el niño viene a solicitar, no sé, atención, como lo hacen todos los niños. Mira, y no, estoy en una reunión, fuera de acá, fuera. Eso también lo pueden percibir, como que no los quieren, como que no los valoran, como que son desechables, ¿sí? Entonces, el trauma, y por favor, yo sé que las personas que son madres y padres van inmediatamente a hacer esta vuelta de tuerca en el fondo de, entonces, ¿cómo lo hago para ser una buena mamá? ¿O cómo lo hago para ser un buen papá? No te quedes en eso, por favor, porque acá yo no voy a dar consejos para ser buena mamá o buen papá. Hay que, en el fondo, decir de que todas las personas tenemos traumas igual. Todas las personas tenemos traumas y estamos destinadas a tener traumas porque aun cuando una madre perfecta o un padre perfecto, que no existen, ¿no es cierto? Pero imagínate que existiera un manual de la mejor mamá o del mejor papá del mundo y lo aplicaran tal cual, al pie de la letra, aún así va a provocar, no es que el padre o la madre provoque un trauma, pero va a generar instancias para que el niño o la niña interprete, recuerda que es una interpretación, perciba un hecho, un gesto puede ser, una palabra, una manera de decir algo, lo perciba como falta de amor. Entonces, nadie se salva acá. Y además quiero hacer esta acotación de no te fijes en cómo lo estás haciendo ahora como madre o padre. Esa reflexión es bueno tenerla, pero tenla después de esta charla, porque ahora lo que a mí me interesa es ir mucho más allá, es que tú te mires a ti mismo o a ti misma y empieces a reflexionar en torno a tus propios traumas, no los que estás
se supone generando. Tú no estás, bueno, eso es bien importante, no es que tú estés generando algo, ¿sí? Hay situaciones o comportamientos o conductas que tienes que probablemente vengan de tus propios traumas no resueltos, ¿ok? Que están incidiendo en tus propios hijos. Pero ahora concéntrate en ti. Si quieres de verdad mejorar tus habilidades parentales, concéntrate en ti. Eso es lo importante. Si tú te enfocas en ti y en tu propia sanación, créeme que van a haber resultados impresionantes en todo tipo de relaciones, incluidas tus hijos. Así es que el impacto es tremendamente positivo, pero por favor, enfócate en ti. Dicho esto, entonces, cuando tú eres niño o niña y tú percibes que uno de tus padres o ambos padres, puede que no sea solo padre, hablo de padres porque son figuras tremendamente significativas, pero puede ser un profesor o un tío o un abuelo o un hermano mayor, en el fondo una figura que para ti sea significativa. Pero voy a volver al ejemplo de los padres, que es más cómodo, ¿ok? Si alguno de tus padres hizo algo que tú percibiste como que no te quería en ese momento, que no te aceptaba tal como eres, eso a ti como niño o niña te provoca mucho dolor, mucho dolor. Y nosotros tenemos un programa instaurado en nosotros que se llama el ego, yo le digo el programa de supervivencia, y este ego lo que hace es detectar todas aquellas situaciones que podrían ser una amenaza para tu supervivencia. Y cuando detecta que tú estás pensando que el otro no te quiere, cuando detecta eso, el ego inmediatamente va a actuar con un mecanismo de defensa, ¿sí? Inmediatamente va a actuar con un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Y acá quiero ser muy clara y muy responsable en lo que estoy diciendo. Literalmente, un niño chico o un bebé es incapaz de sobrevivir si no recibe amor. Y entiéndase el amor desde la perspectiva del abrazo, ¿sí? Abrazarlo, tomarlo en brazos, tocarlo. El niño necesita contacto físico. Entiéndase desde la nutrición, entiéndase desde la protección, entiéndase desde todo eso. Entonces, y hay estudios que comprueban esto que estoy diciendo. Un niño literalmente puede morir si percibe que afuera no hay amor y entonces no recibe en el fondo no percibe que allá afuera hay una fuente de amor inagotable para él o para ella. ¿Sí? Literalmente se puede morir. Entonces, ¿qué hace el ego si el niño o niña percibe que no lo están queriendo ni aceptando? El ego dice, no puede ser esto, no puede seguir sucediendo, no puede esta persona percibir que afuera no existe una fuente de amor en su vida, o que afuera se acabó esa fuente de amor, o que a veces está y a veces no está. No puede pasar eso porque de verdad es una amenaza para la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y acá, este es un mecanismo de protección del ego que quiero que le pongas muchísima atención. El ego lo que hace es que prefiere que tú creas que tú tienes algo malo, como el niño o la niña que eras, ¿no es cierto? Que tú tienes algo malo o que tú hiciste algo malo que provocó que ese adulto se comportara de esa manera no amorosa. No es que el adulto no sea amoroso, no es que el adulto haya actuado de una manera indebida, sino que eres tú que, teniendo esa característica o teniendo esa conducta, provocó eso en el otro. Entonces, es mucho más tolerable, aunque sí produce dolor, pero es mucho más tolerable pensar como el niño o la niña que yo soy, por ejemplo, que yo en el fondo tengo cosas malas, ¿sí? Que yo soy muy inquieta y eso es malo, de que yo me hago pipí y eso es malo en la noche, entonces por eso me humillan públicamente y eso lo encuentro falta de amor, de que yo tengo algo malo en mí,
¿sí? Y ese es el típico mecanismo que me imagino que has escuchado por ahí, que los niños, si pasa algo en su entorno, se culpan a sí mismos y se creen los responsables de esa situación. Ese es el ego actuando. Entonces, el niño se culpa o la niña se culpa por esa conducta no amorosa de su padre, de su madre o de cualquier otro adulto significativo. Y ahí comienza a desarrollar creencias súper potentes, creencias tremendamente limitantes. Por ejemplo, yo no soy digna de amor, yo no merezco todo lo que quiero, si yo me muestro tal como soy, no me van a querer ni aceptar, y así muchas otras. Esas creencias que se empiezan a desarrollar a partir de las interpretaciones que se hacen de ciertos hechos traumáticos, ¿sí? Esas creencias son súper potentes porque se anclan en ti y empiezan a hacer los cimientos de tu identidad. Entonces tú creces en la vida pensando de que no eres digna de amor. Creces en la vida pensando, no sé, no merezco recibir tantas cosas, ¿sí? Creces en la vida pensando que no soy lo suficientemente buena. Y entonces esas creencias muy arraigadas en tu identidad, producto del trauma, y recuerda que el trauma es la percepción de que no te amaron, esas creencias en el fondo, comienzan a proyectarse en cada una de tus relaciones. ¿Cómo será? Y acá te hago la pregunta a ti. ¿Cómo será una relación de pareja si tú crees que no eres digna de amor? ¿Cómo será una relación laboral si crees que eres insuficiente? ¿Cómo crees que es una relación de amistad si tú crees que tienes que esforzarte para tener cariño? Te das cuenta cómo cada una de estas creencias comienza a tener una repercusión en todas las áreas de tu vida, absolutamente todas, no hay ninguna que se salve. Te miras al espejo y empiezas a verte en función de tus traumas y en función de estas creencias desarrolladas a partir de los traumas. ¿Ok? Y el dolor, y volviendo al tema del trauma, bien antes, cuando se produce este trauma, esta percepción de que no te amaron, el dolor es tan intenso y tan fuerte que el niño o la niña le cuesta digerirlo. De hecho, se siente abrumado o abrumada por tanta emoción. Recuerda que a esa edad no tienen tan desarrolladas las capacidades cognitivas, no pueden procesar a ese nivel, no tienen el nivel de abstracción, no pueden siquiera... O sea, sus padres son literalmente el todo, son la verdad, lo bueno, ¿sí? Entonces, si ese adulto, padre, que es lo bueno, que es la verdad, no está presente, no lo quiere, no lo ama desde su percepción, eso produce un tremendo dolor. Y es tan fuerte ese dolor que, ¿qué es lo que hace el ego? Ahí ocupa los mecanismos de defensa para, por ejemplo, negarlo, rechazarlo, reprimirlo, hacer lo que sea para no sentirlo. No quiere sentirlo porque se siente abrumado. Además, a esa edad, cuando se es muy niño, es el adulto el que contiene emocionalmente al niño, ¿sí? Es el adulto el que provee esta contención. El niño no se puede contener solo emocionalmente, no es posible, ¿sí? Entonces es el adulto el que le brinda la palabra, ¿no es cierto? Esto es rabia, por ejemplo, o que le brinda este abrazo, este contacto físico, este apego. Es el adulto el que le da el contexto para poder digerir esta emoción y poder integrarla de cierta manera. Pero si ese mismo adulto que debiera hacer eso, ¿no es cierto?, es quien se supone a los ojos del niño provoca este dolor, el niño se siente literalmente sobrepasado. O sea, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con tanto dolor, es pura emoción. No sabe, simplemente no sabe. Entonces,
ahí necesita negar, necesita rechazar, necesita reprimir, necesita hacer lo que sea para no sentir porque se siente abrumado, ¿ok? Ahora, este dolor no ha desaparecido. No por negarlo, no por rechazarlo y no por reprimirlo, desaparece. El dolor está en el cuerpo. Ese dolor está en tu cuerpo. Si tú no has resuelto ese trauma, el dolor está en tu cuerpo. Está ahí, no desaparece, ¿sí? Ese dolor es energía como todo lo que existe en este planeta y en este universo. Tu cuerpo es energía, la emoción es una energía, el dolor es una energía y ese dolor no se va a liberar hasta que te hagas cargo de él y lo sientas, ¿ok? Entonces, como el ego hace todo lo posible para no sentir, pasan los años, las décadas y tú sigues con ese dolor y sigues con ese trauma no resuelto y sigues con todas las creencias tremendamente limitantes que elaboraste a partir del trauma. Entonces, llegas a la vida adulta, estableces relaciones íntimas de pareja, laborales, cercanas, adultas, donde se supone que tú eres libre para escoger con quién estar, cómo estar, dónde estar, cuándo estar, y no pasa nada de eso. ¿Qué es lo que ocurre generalmente cuando hay trauma no resuelto? Tropiezas una y otra vez con la misma piedra. Eso es lo que va sucediendo. Te buscas al mismo tipo de jefes en los trabajos, sin querer, obvio, no es algo consciente. Enganchas con el mismo tipo de parejas, enganchas con el mismo tipo de amistades quizás tóxicas, y así sucesivamente. Tienes el mismo tipo de relación dependiente emocional con tu madre o con tu padre, aún siendo adulto o adulta, y así. Todo empieza a seguir como a tropezar con esta misma piedra, en el fondo a seguir este patrón muy destructivo. ¿Por qué? Porque no has sanado. Y entonces, como este dolor igual persiste en ti, ahí ocurren los mecanismos adictivos, ¿ok? Las adicciones. Y acá quiero hacer un gran paréntesis. Hace poquito les mencioné este autor, no el autor, que no me acuerdo el autor, pero el de la película, el del documental de Wisdom of Trauma, y es muy interesante porque ahí yo comparto también 100% lo que habla sobre la adicción. La adicción, pon mucha atención acá, la adicción no es solo la adicción a las drogas, la adicción, ¿no es cierto?, al alcohol, a la, qué sé yo, a la cafeína, a la nicotina. La adicción es cualquier comportamiento en que la persona encuentra alivio a corto plazo de ese dolor que tiene, de ese dolor que está ahí, que de repente aparece y necesita aplacarlo, ¿ok? De ese dolor que, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo bien concreto, ese dolor que tú te levantas, ¿no es cierto?, tienes una discusión con tu pareja, te sientes rechazada o abandonada y termina la discusión, cada uno se va a su trabajo y tú quedas con eso ahí, con el dolor, ¿sí? Cualquier comportamiento que te lleve a aliviar a corto plazo, porque nunca puede ser a tan largo plazo, ese dolor se llama adicción, sobre todo porque es un comportamiento repetitivo. Es un comportamiento, por ejemplo, para ponerlo en términos también concretos, ya hablaba de las drogas, pero por ejemplo ese comportamiento podría ser el trabajo, volverte una persona tremendamente trabajólica, que se enfoque en la tarea, ¿no es cierto?, para dejar de sentir, ¿sí? Claro, ese mecanismo, esa adicción es mucho más adaptativa, si quieres, que la cocaína, ¿ok? Pero las dos son adicciones, solo que una está socialmente tolerada y la otra no, ¿sí? Puede ser que te vayas a comprar algo y eso también es un comportamiento adictivo. Puede que veas pornografía, puede que pesques tu celular, ¿no es cierto?, y empieces a ver las redes sociales y esa sea tu manera de aliviar el dolor. Ver la vida de otras personas, ver la farándula, prender la televisión, comentar agresivamente como un hater, ¿no es cierto?, o simplemente mirar qué es lo que está pasando en redes sociales.
Hay muchos tipos de adicciones, ¿sí? Hay otros tipos de adicciones que es estar siempre en relación de pareja. A mí me pasaba mucho eso antes. Y era que era tan insoportable el dolor de estar sola, porque en el fondo tenía miedo al abandono. Era tan insoportable ese dolor que prefería estar en pareja y casi que no importaba con quién. Lo importante era estar en pareja y creer que la otra persona me quería. Con eso yo me conformaba y estaba súper. La adicción a las relaciones de pareja es otra adicción. A la comida, ¿sí? A los videojuegos. Hay personas que juegan en el celular o juegan en, no sé, estas consolas y también son adicciones. O sea, en el fondo, insisto y retomo el tema, cualquier comportamiento que alivie ese dolor a corto plazo y que sea más o menos repetitivo en el tiempo, constituye una adicción. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu adicción? Pero no para que lo respondas acá, no tienes por qué sentirte ni evaluado, ni evaluada, ni nada. ¿Cuál es tu adicción? Pregúntate, ¿qué es eso que tú haces repetitivamente para aliviar el dolor? El dolor de sentirte rechazada, el dolor de sentirte abandonada, el dolor de sentirte humillada, el dolor de sentirte no querida, el dolor de sentirte no valorada, el dolor cuando no te dan las gracias, el dolor cuando no te invitan a un lugar y te sientes excluida. ¿Cuál es tu adicción? Y lo más importante, ¡ay, gracias! Mi marido se metió. Mi marido me puso el nombre del doctor Gabor Mate, ¿ya? Ese es el doctor de The Wisdom of Trauma. Súper. Entonces, y algo muy importante, si tienes esa adicción, cualquier adicción, ¿sí? Desde la perspectiva que te la mencioné, si tienes esa adicción, la pregunta no es, el problema no es la adicción. El problema es el dolor no sentido del trauma no resuelto. Ese es el problema. Cuando empecemos a mirarnos y a mirar al otro desde el dolor, desde el trauma no resuelto, en vez de la adicción o de la conducta, créeme que esta sociedad cambiaría mucho, habría muchísimo más empatía. Casi todos los tratamientos psiquiátricos, incluso psicológicos, para trabajar cualquier adicción, están enfocados en la adicción, no en el dolor, no en el trauma. Y empecemos a ver el trauma de otra manera. Esa es como la propuesta. Sí. Ahora, quiero leer esta pregunta antes de continuar porque hay algo más que quiero mencionar. Diana dice, ¿qué podemos hacer para sanar? Hoy me siento muy, pero muy triste. El dolor me sobrepasa y no sé qué puedo hacer para sanar. Ya, súper buena pregunta. Diana, primero, ese dolor que tú estás sintiendo, lo estás... me retrocedo un poco. Esa angustia que nos provoca el puro hecho de que nos duela algo, de que tengamos este dolor emocional, esa angustia tiene que ver con que nos fuimos contenidos en su momento. Y tenemos, desde el ego, tenemos mucho miedo al dolor, demasiado miedo al dolor. Escapamos del dolor, sentimos un dolor físico, inmediatamente un analgésico, sentimos un dolor emocional, inmediatamente estas conductas adictivas de las que mencioné. No soportamos la sola idea del dolor, pero el dolor, si tú quieres que ese dolor se vaya, tienen que pasar algunas cosas, no solo una, varias, ¿ok? Varias. La primera, sentirlo. Atreverte, con miedo y todo, porque no se te va a ir el miedo a que te duela, ¿sí? Es del ego, el ego no va a dejar de existir, el ego es súper necesario, de hecho el ego te protegió para no literalmente desmoronarte y fallecer cuando eras niña con esos traumas. Recuerda que sin amor un niño puede morir, entonces te protegió, pero
ese dolor, ahora en la vida adulta, tú eres capaz de sentirlo. Tú eres capaz de sentirlo y puedes permitírtelo con miedo y todo, ¿sí? Lo segundo es que tienes que hacerte cargo de resignificar esa experiencia. No siempre uno se acuerda de dónde o desde dónde vienen estas experiencias, estos traumas, ¿sí? Desde qué experiencias de infancia, pero es importante de las que te acuerdes empezar a resignificarlas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que tú percibiste o interpretaste en ese momento como falta de amor quizás no lo era. Y aun cuando fuera falta de amor, hay otra manera, o sea, cuando efectivamente, imagínate que la persona realmente quiso hacerte daño, entender de que nadie quiere hacerle daño al otro si es que no tiene en sí traumas no resueltos también. ¿Te das cuenta? Entonces, resignificar la experiencia. Tercero, voy en el tercer punto ahora. Entender de que tú decidiste experimentar esto, tú eres la fuente universal proyectada en esta vida, en esta posibilidad, en esta Diana, ¿sí? Que me estás preguntando, pero tú eres el todo. Y cuando encarnas eso, cuando no solo lo entiendes de acá porque te lo estoy diciendo y quizás por ahí te hace sentido, sino que realmente experimentas tu esencia, tu verdadera esencia, cuando te pasa eso y andas por la vida sintiendo que de verdad eres la fuente universal proyectada en esta posibilidad, cuando pasa eso, dejas de seguir culpando, te permites sentir, entiendes el propósito de tu existencia y finalmente puedes hacerte cargo de tu sanación, porque sales del modo víctima porque después de todo lo que les he dicho, dan muchas ganas de culpar a mamá y a papá, ¿no es cierto? Dan muchísimas ganas. Porque claro, si no ellos no hubieran hecho eso, entonces yo no sería así. Pero sin trauma tú no te puedes sanar. Sin trauma no tienes experiencia física. Sin trauma tú no puedes reconocerte como el todo y sin trauma tú no puedes cumplir el propósito que tienes en esta vida, que es, en el fondo, amarte tal como eres, permitirte ser y explorar cada una de tus cualidades. Necesitas tener este contraste, ¿sí? Son verdaderos movilizadores los traumas, pero necesitas hacerte cargo. Y en cuarto lugar, cuarto punto, yo sé que no es así como tan simple, el cuarto punto es hacerte cargo de todas esas creencias limitantes que desarrollaste a partir del trauma, porque quizás resignificas el trauma, quizás en el fondo sientes ese dolor, pero si sigues pensando que no eres digna de amor, por ejemplo, o si sigues pensando que eres insuficiente, o lo que sea que estés pensando de ti, que quizás ni siquiera has tomado conciencia de lo que estás pensando de ti, si sigues haciendo eso vas a seguir perpetuando estas relaciones poco saludables que finalmente se traducen en seguir rechazándote, ¿ok? Porque a propósito del rechazo, cuando tú rechazas el dolor, cuando tú rechazas ese dolor que tienes de niña, tú te estás rechazando a ti misma. Rechazar cualquier emoción que tengas es rechazarte a ti. Y rechazar cualquier cualidad o característica que tengas porque al otro le pareció inadecuada, también es rechazarte a ti. Eso es igual a baja autoestima. No hay persona que crezca con alta autoestima, con trauma, o sea, en el fondo, si tienes trauma, si tienes creencias limitantes sobre ti, ¿cómo vas a tener? Y si además vives en modo víctima, no sabiendo que eres el todo, no tomando conciencia ni tomando el timón de tu vida, lo único que está pasando ahí es que estás con baja autoestima. No hay manera de no tenerla. Por eso, si de verdad quieres sanar eso, porque acá yo te nombré los 4 puntos y ¿qué hago con esto? ¿No es cierto? Es lo lógico. Bueno, si te hace sentido estos 4 puntos, regístrate para la masterclass que voy a dar mañana. No va a ser por Instagram. Es una masterclass que se llama Cómo amarte a ti misma, incluso si lo has intentado todo. Y ese link para registrarte está en el enlace de nuestra bio, campus-alama, o nos escribe un correo, lo que sea. Es totalmente gratuita la clase, es mañana jueves y va a ser a las 7 de la tarde de Chile, ¿ya? Súper importante registrarse porque ahí te voy a decir exactamente qué tienes que hacer
y cómo llevarlo a la acción, estos 4 puntos que te estoy hablando. ¿Ok? Bien. Ya. Y Berkov Ingeborg dice, a mí me da por imaginar y caer en la pereza. Eso de caer en el mundo de la fantasía y también dormir es un mecanismo de total evasión de las emociones. Yo también lo ocupaba mucho antes. Me la pasaba durmiendo de adolescente, de joven después, para no sentir, para olvidarme de esto que está pasando. Sí, mecanismos de defensa. Moramaya dice, yo estoy separada de mi marido hace casi un año y me siento perdida, siento que no puedo sin él. Ya, bueno, esa idea de que no eres nada sin el otro, en el fondo, y para traducirlo en otros términos, que soy un ser insignificante, totalmente carente de amor y vacío e incompleto, y solo se puede complementar o completar con el amor de esta otra persona, que se supone que es la única fuente de amor en tu vida, quiere decir que no has reconocido tu verdadera esencia. Quiere decir que no te amas, quiere decir que ahí estás arrastrando traumas no resueltos de distinto tipo y que aún no te has hecho cargo. También, Moramaya, regístrate en la masterclass de mañana, de seguro te va a hacer sentido lo que va a pasar ahí. Loreto dice que está con pena, angustia y miedo. Siéntelos. Esa es una muy buena manera de hacerse cargo de las emociones. En vez de negarlas y tratar de eliminarlas, siéntelas, ¿sí? Claro, nadie quiere sentir porque estamos acostumbrados a hacerle caso al ego, pero cuando empiezas a sentir, a mirarlas y a inundarte de esa emoción, en algún momento se pasa. Nada es permanente, todo es impermanente. ¿Ok? Entonces se va a pasar, el dolor de estómago se va a pasar, la pena se va a pasar, la angustia se va a pasar, todo se pasa, ¿sí? Sobre todo si te permites sentirlo. Giselle dice, ¿cómo se resignifica un trauma que incluso es considerado un crimen? Se puede resignificar también, de todas maneras que sí. Yo he tenido traumas que han constituido, no sé si delitos, ¿sí? Crímenes. Trauma de abuso sexual, por ejemplo, y se pueden resignificar totalmente. Todo es posible, así es que en el programa Ámate a ti misma, que es el programa que voy a hablar justamente al final de la masterclass de mañana, ahí hacemos exactamente eso, ¿sí? Eso y mucho más, o sea, resignificar, ver, tomar conciencia, un montón de cosas, liberarse, y hacerse cargo de estos traumas. Pero necesitas primero ver la clase. Anda a la clase mañana, en la masterclass. Claro que Giselle yo la conozco. Giselle, ya vas a pasar por eso. María, desde que mi padre murió siento que mi vida no es igual. Es que acá, María, es lo mismo que mencionaba antes, aquí en Moramaya. Exactamente lo mismo, esto de que hay un otro que me tiene que es la única fuente de amor en mi vida, que me tiene que completar porque yo estoy vacía y soy un ser insignificante al lado en este universo, tiene que ver con que no tienes la menor idea de quién eres. Tú puedes creer, te podrías imaginar siquiera, yo sé que es difícil esto, pero que eres Dios proyectado en esta vida. Exactamente Dios. Es súper potente sentir eso. Y eso también se hace en el programa. Graciela dice, me pasa con mi novio, me siento que no merezco una persona como él. Eso de no sentirse merecedora, también. Trauma no resuelto. Esa es una creencia limitante sobre ti misma que desarrollaste en función de algún trauma. Nadie nace con la idea de que no es merecedor o merecedora. Nadie. Esa no es una creencia que tú traigas, ¿sí? Y esa se va generando cuando tú crees que recibes, que en el fondo ahí hay una herida de la infancia, ¿ok? No sé si han escuchado esta teoría de las heridas de las infancias, heridas emocionales de la infancia. Hay una herida que es la herida de la traición, que es cuando te han prometido muchas cosas y no cumplieron sus compromisos. Tus padres quizás te dijeron,
después de comer, si te comes todo, vamos al parque o a la plaza, ¿ok? Y no lo cumplen. O te voy a dar un regalo y no lo cumplen. En el fondo, todas las veces que tus figuras significativas te traicionaron, quizás de ahí venga este trauma y esta creencia que elaboraste sobre ti de que no soy merecedora, no merezco lo que me prometen, por eso no me lo dan, ¿ok? Es como una vuelta de tuerca que el niño hace por esto de que te decía que el ego lo protege. Prefiere pensar que él o ella o tú como niña eras el problema antes de culpar a tu padre o a tu madre. ¿Voy muy rápido o no? Vayan contándome porque siento que voy como una locomotora. Inscrita, dice Beauty Spirit. Bien, súper bien. Bueno, ahí está el correo de nosotros si tienen cualquier duda, también para inscribirse. No he terminado el live, por si acaso, tengo algo más que decir, pero ahí está el correo que lo escribió mi maravilloso marido. contacto@enfoquealama.com, ¿ok? Y esto... sí, Luigi, si te quieres inscribir en la masterclass de mañana, lo puedes hacer, aún siendo hombre, no hay ningún problema, es para ambos sexos, ¿ok? Obviamente está todo muy dirigido a las mujeres, porque el programa Amate a ti misma está más enfocado a mujeres, pero al final voy a dar una opción para que hombres también puedan hacerse cargo de este tema del amor propio. Jenny Céspedes, súper buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre traumas y heridas emocionales? Si entiendes las heridas emocionales como estos del abandono, del rechazo, de la traición, que son varias, ¿no es cierto? Esas son traumas, esas heridas son traumas no resueltos, ¿ok? Son esas heridas emocionales, en esas oportunidades tú percibiste que no te amaron, de que no te aceptaron, ¿sí? Eso entonces es trauma, ¿ok? Lupis Alvarado. Si le pueden enviar el enlace de la masterclass, está en nuestro link. Tú vas a campus-lama y a nuestro perfil y vas a ver uno que dice, te metes al único link que vas a encontrar y ahí dice lo primero, masterclass, cómo amarte a ti misma. Y te registras. Ya, es que quiero seguir porque de ahí sigo con las preguntas a ver si alcanzamos. Es que hay algo que me parece súper interesante, ¿ok? Es como para ir cerrando este tema de trauma que siento que hay que masticarlo muy bien para mirarte, para que tú de verdad te puedas observar. ¿Cómo uno se da cuenta que tiene un trauma no resuelto? Esto es súper importante. ¿Cómo te das cuenta? Primero porque frente a una situación solo reaccionas de una manera. Es como que no tuvieras alternativa, ¿ok? Por ejemplo, cada vez que tengo una discusión de pareja, yo me voy de la casa, por ejemplo. O me dan ganas de irme, que es un poco parecido, ¿no? Así como que estoy a punto de irme y casi que me tengo que contener, ¿sí? O cada vez que tengo que mi jefe critica mi trabajo, yo me paralizo, ¿sí? O cada vez que alguien me insulta agresivamente, yo, no sé, me paralizo o respondo de una manera tremendamente agresiva, así como fuera de mí. Y te lo voy a poner con un ejemplo a propósito de esta, que lo encontré bien bonito, como iba sacando el trauma no resuelto de una persona este doctor en el documental. Él decía que, por ejemplo, había un hombre y le preguntaba, dime algo últimamente que te haya molestado, algo que realmente te haya molestado y te haya perturbado. Y dice, mira, lo que pasa es que hace un tiempo hace poco en mi casa contraté un maestro, no sé qué era, un carpintero, un constructor, no sé quién era, pero contraté un maestro para poder hacerle algunos arreglos en la casa. Bueno, resulta que este maestro venía de otra ciudad y eso. Y él llega a la casa y le dice, llega a la casa y ve que no había terminado, que le faltaba mucho trabajo por hacer. Eso es lo que
lo que ve y constata ahí. Eso le produce muchísima rabia, ¿sí? A este hombre. Le da mucha rabia y decepción. Entonces ahí le preguntan, ¿por qué tienes rabia? Entonces él dice, porque siento que no le importo. O sea, si le hubiera importado esto que le estaba pidiendo, lo hubiera terminado. Pero mira, pasó todo un día y ni siquiera había empezado, parece. ¿Cómo es posible? Entonces, ahí, y esta es el ejemplo, pero ojalá lo puedas ir aplicando a alguna circunstancia que a ti te haya sucedido y que te haya perturbado emocionalmente en el último tiempo, hoy día, ayer, ¿sí? Ocurre todos los días esto. Entonces, le dice, ¿cuándo fue esta decepción y esta rabia, ¿no es cierto?, que tú tienes? ¿Cuándo la percibiste antes? ¿Es familiar? Sí, claro que es familiar. Esto ya lo he sentido antes, decía este hombre. Ok, ¿recuerdas cuándo sentiste esto de que tú no le importabas a otros? Dime, de lo más antiguo que te recuerdes, que tú no le importabas al otro y que eso te provocaba rabia y decepción. Y decía, sí, me acuerdo. Me acuerdo que con mi padre, al parecer, no me acuerdo bien la historia, pero parece que trabajaba mucho y no estaba. Entonces él entendía que no le importaba, que en el fondo su padre no tenía interés en este niño que él era cuando era más chico. Y eso a él le producía mucha rabia y también le producía decepción. Pero cada vez que tenía rabia, le decían que no la tuviera, que se calmara, que no viviera la rabia, ¿sí? En el fondo rechazaban cualquier conducta agresiva de ese niño. Entonces, vuelven al momento presente a propósito de este maestro constructor que fue a su casa y le dice, en algún momento, cuando tú interpretaste que tú no le importabas a ese maestro constructor, ¿sentiste que tenías una elección? O sea, pensaste, por ejemplo, opción A, el maestro, y son datos que manejaba él en ese momento. Opción A, el maestro se atrasó el vuelo, llegó muy tarde y no alcanzó a llegar a tiempo para trabajar. Opción B, el maestro tenía un ayudante que tampoco llegó. Opción C, el maestro tuvo que ir a comprar materiales y por eso se atrasó. Y opción D, no le importó. Ya, como última opción. ¿Tuviste ese análisis previo? Y él dice, no. Pero ahora que lo pienso, claro, lo más probable es que él se haya atrasado porque su vuelo se atrasó, porque no estaba el ayudante, porque fue a comprar materiales, porque, o sea, habían una serie de razones súper lógicas para entender de que él se hubiera atrasado. Pero él inmediatamente interpreta como que yo no le importo. ¿Por qué hace eso? Y acá hay algo muy interesante. Porque las personas no reaccionamos a los hechos. Los hechos en realidad son neutrales. Si tú los observas, son neutrales. Nosotros reaccionamos a la interpretación que hacemos del hecho. Y esto es algo que he abordado en otros lives, así que si quieres verlo por ahí, también es bueno revisar. Pero en el fondo no hay el hecho de que se haya atrasado el maestro, no es algo ni bueno ni malo. Se atrasó el maestro, ¿sí? Eres tú o es este hombre el que le asigna esa connotación o esa carga de que es malo que se atrase. Es malo que se atrase, ¿ok? Ahora, ¿por qué le asigna esa connotación? ¿Por qué hace inmediatamente esa interpretación de que es malo y yo no le importo al otro?
porque está reaccionando, insisto, no reaccionó al hecho, reaccionó a la interpretación, y la interpretación en este caso es la única posible que proviene del trauma. Es la única posible. No hay elección. Cuando tú tienes un trauma no resuelto y esa situación de alguna manera se asemeja a lo que viviste antes en ese trauma o te hace sentir parecido a ese trauma, o sea, la situación no te va a hacer sentir así, pero de alguna manera hay, no sé, algunas señales o indicadores donde estas dos situaciones, ¿no es cierto?, el padre que no lo veía y el maestro que no terminó el trabajo, de alguna manera las conecta. Entonces, reaccionó al trauma. La única interpretación que tenía en ese momento ese señor era la automática que viene del trauma. El trauma siempre se está mostrando. ¿Y en qué se muestra? En las interpretaciones que hagas de los hechos. Puede ocurrir una misma cosa frente a una audiencia de 100 personas, todos observando el mismo fenómeno y todos van a tener una interpretación distinta. Porque la interpretación tiene que ver con los traumas no resueltos y con tus creencias, con las creencias que traes de base, que también se construyen a partir de traumas algunas. Entonces, si te das cuenta, tú no reaccionas a los hechos, reaccionas a la interpretación de los hechos, y si hay traumas no resueltos, en el fondo la interpretación va a tener que ver con ese trauma. Reacciona finalmente al trauma, por decirlo así. Por eso es tan importante hacerse cargo de los traumas. Por eso es tan importante que puedas pasar por estas fases, estos puntos que me parecen cruciales para trabajar trauma. Que los mencionamos, ¿no es cierto? Saberte, comprender y experimentar que eres el todo, que eres la fuente universal, y hacerte cargo de tu vida. Eso significa salir del modo víctima. Experimentar el dolor no sentido del trauma, resignificar la experiencia traumática y liberar esas creencias limitantes que has construido en función de ese trauma. Todo eso se hace en el programa Ámate a ti misma. Y quiero explicarte de ese programa mañana. Mañana en la masterclass. Al final de esa masterclass, de ese contenido gratuito que te voy a dar, te voy a hablar de este programa que de verdad es tremendamente transformador. Si hay alguien por ahí que esté haciendo el programa, aquí esté acá, puede escribir, comentar, pero de verdad es muy, muy transformador. Son 15 semanas de cambios radicales y profundos que, ojo, no todos... Todo el mundo quiere amarse, todo el mundo quiere resolver sus traumas, todo el mundo quiere tener una vida más feliz, ¿no es cierto? Y sentirse valorado, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer este proceso o este viaje de transformación. ¿Sabes por qué? Porque implica, en primer lugar, sentir lo que has rechazado toda tu vida. En segundo lugar, el ego no quiere cambios, prefiere que tú sufras un poco o un poco mucho todos los días, en vez de y que eso es conocido, ese dolor es conocido, prefiere que sufras un poco todos los días o mucho todos los días, en vez de enfrentarse a una situación desconocida, aunque pueda ser mejor, ¿ok? No todo el mundo quiere hacer este paso porque significa desestructurarte, porque claramente lo que estás pensando de ti es invalidante, es limitante, es restrictivo y es destructivo. Entonces necesitas deshacerte de eso y construir tus nuevas creencias. Pero eso es un proceso. La desestructuración, que no es una desestructuración catártica donde no vas a saber quién soy, sino que es otro tipo de desestructuración, es liberar ciertas creencias sobre ti, se hace en este programa. Y después tú construyes las tuyas, pero bajo tus propios criterios, no bajo el trauma, no bajo la percepción de ningún trauma. Y eso es súper potente. Entonces al final, como para cerrar, si hay traumas no resueltos, tú no eres libre de escoger tu respuesta ante las situaciones. No eres libre de interpretar
las situaciones ni de escoger tu respuesta a las situaciones, ¿sí? No eres consciente tampoco de tus decisiones si hay un trauma no resuelto. Sobre todo un trauma no resuelto del que no has tomado conciencia y menos que te hayas hecho cargo y lo hayas integrado, ¿ok? Ya, quiero ver preguntas. Beauty Spirit dice, estoy con una molestia hace 2 días en mi cuerpo, estoy meditando, pero hoy me tomé un remedio porque me molestaba demasiado. ¿Qué me recomiendas? Bueno, en general, los síntomas físicos son respuestas a traumas no resueltos. En general, todas las inflamaciones, todos los dolores crónicos, todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con traumas no resueltos. Meditar ayuda a mirarte, a observarte, depende del tipo de meditación, hay de muchos tipos. Quizás a tomar conciencia de ciertos aspectos de ti, quizás te permite sentir el dolor si te enfocas en sentirlo, pero no es la solución. Como te decía, a mi manera de ver, hay 4 factores que son los que mencioné antes que son cruciales para liberar el trauma, porque el trauma, si te fijas, igual se va a manifestar. ¿En qué se manifiesta? En las reacciones que tienes, en las únicas interpretaciones que tienes frente a los hechos, en tus relaciones de todo tipo, en el cuerpo físico, en las emociones constantes que estás teniendo. Todo eso es trauma. Qué bueno que se registraron. Berito dice, ¿puedes hablarnos un poquito de los traumas por no saber perdonar y olvidar? Es que eso de no saber perdonar y olvidar tiene mucho más que ver con el ego que con los traumas, ¿ok? El ego es el que no quiere perdonar y el ego es el que no quiere olvidar porque necesita tener culpables. El ego necesita culpables. Dentro de este programa del Ámate a ti misma, tú comienzas a bajar. El ego no puede dejar de existir, ¿ok? Es súper necesario. Pero tú puedes bajarle el volumen a ese ego, puedes empezar a identificar la voz del ego y la voz de tu conciencia, que es esa voz que sabe quién eres, que eres el todo, conoce tu propósito, ¿sí? Una voz de mucha sabiduría, y puedes, en el fondo, hacerte cargo de quién eres realmente, porque si tú entiendes que eres Dios, que la fuente universal, como quieras llamarlo, que se proyectó en esta posibilidad, que decidió proyectarse en esta posibilidad para experimentar ciertas cosas y para permitirse ser esta posibilidad a concho y todo su potencial, cuando tú entiendes eso y entiendes el propósito, no hay nada que perdonar y nada que olvidar, ¿sí? De hecho, el camino de amor propio no es más que un camino de aceptación, de aceptar lo que ha sucedido, no lo que te ha sucedido, lo que te han hecho, ¿ok? Y aceptarte a ti. De todas maneras, Berito, regístrate. Bueno, Mora Maya habla de que es depresiva, que es heredado de la madre. No hay ninguna... A mí esos diagnósticos son tremendamente terribles. Yo soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica. Sinceramente, yo no comparto estos diagnósticos de que tú vienes con una depresión endógena. Es como pasarle una pistola a una persona, ¿sí? Es como decirle, no hay nada que hacer, arréglatelas, vas a vivir sufriendo, ¿ok? No hay salida, ¿sí? O esto de que yo heredo una enfermedad, un trastorno emocional de mi madre. Uno puede heredar de todas maneras predisposiciones, ¿sí? Predisposiciones. Como toda predisposición necesita que se gatille algo. Tú tienes la predisposición a brillar en este mundo y todavía quizás no se gatilla eso. Eso se tiene que gatillar, pero son conductas tuyas, es tu historia, es tu pensamiento el que finalmente gatilla o no gatilla un estado depresivo. Por favor, eso es importante que te hagas cargo. Y en el programa de seguro lo vas a hacer, ¿ok? Andreilla dice, yo le doy mucha importancia a la crítica, me descompone todo el día y trabajo con público y en salud. Churra.
Rechazo. Esa es la herida del rechazo. Trauma no resuelto. Así es que anda la masterclass, de todas maneras. Sol Molina dice, estoy cansada y sin encontrar salidas, ya todo me da lo mismo. Bueno, esa sensación de hastío y esa sensación de... ¿cuál es la palabra? Como de estar sola en el mundo, ¿no es cierto? Como de desamparo, esa es la palabra. Esa sensación de hastío y desamparo es porque has llevado todo al extremo y estás en modo víctima. Perdón por la franqueza, pero me parece súper apropiado mencionar eso. Cuando uno está tan cansado y como que ya no sabe, en el fondo que no encuentra salida, es como que también hay una idea de que las cosas me han sucedido, de que hay culpables en mi historia, de que en el fondo no te estás haciendo cargo. Y mientras estés en ese modo víctima, estás a merced del otro, estás a merced de lo que diga el otro, de lo que haga el otro, y no está en ti la fuente de amor. No es algo que te pase a ti nomás, ¿sí? A mí me pasó muchos años, demasiados años, que lo pasaba pésimo y le pasa a muchas personas. Anda a la masterclass, yo te lo recomiendo, ¿sí? Berito dice, pero cuando te quedas pegada en el dolor y se transforma en depresión, ¿qué pasa? Bueno, es que ojo, la depresión, hablemos de la depresión. La depresión es una salida. La depresión no es el problema, es como decir la adicción, ¿sí? La adicción no es el problema, es el dolor no trabajado. La depresión encubre traumas no resueltos y no sé si millones, pero creencias sobre ti misma tan destructivas, tan limitantes, que vienen de trauma, de seguro que sí, que necesitas hacerte cargo. El problema no es la depresión, ¿sí? Y aunque se haya gatillado una depresión, pues la depresión se va a ir. En el fondo, el foco tiene que estar en ti. Y tú te puedes hacer cargo. Y sí, la máster es para ambos sexos. Gracias por responder la pregunta, me dicen. Sí, el nombre del documental lo habíamos puesto. Se llama The Wisdom of Trauma. La sabiduría del trauma, que está más arriba. Ahí está, lo puso Mónica. Ya, Sol Molina dice, a mí me pasa que cuando pasa algo no reacciono, me quedo paralizada, solo grito para pedir que me ayuden. A mí tengo esa reacción también, he tenido mucho esa reacción, de hecho hace un mes quizás, o semanas hablé de esto, de una situación que me recordó eventos traumáticos de mi infancia, y yo me quedaba paralizada cada vez que me insultaban de manera agresiva y era como algo muy sorpresivo. Esos traumas no resueltos. Así es que esa conducta de parálisis es una conducta adaptativa del ego para hacer frente a ese trauma y no sentir, ¿sí? Sí. Bien. Ya nos pasamos en la hora. Bueno, ahí Beita dice que la Bea está en el programa Ámate a ti misma y dice, es un viaje de transformación, totalmente recomendado. Es solo online ese programa, pero es un programa donde anda la clase mañana porque voy a hablar de dos modalidades. Las dos son online, pero hay una más personalizada que otra. Entonces anda para darte esa información. Es que no la puedo mandar, no la puedo decir ahora porque es justamente algo muy nuevo de lo que quiero hablar mañana, ¿ya? Ya, acá me preguntan, Berkov Ingeborg dice que tomó un curso conmigo, y queda obsoleto, ¿con quién puedo hablar? No, el curso, si es un curso online, va a quedar, siempre quedan disponibles para ti. Así que comunícate por interno y los vemos, ¿ok? Bien, hay más preguntas, pero ya no alcanzamos.
Llevamos 1 hora 5. Así es que les mando un gran abrazo. Vayan a la clase de mañana, va a ser totalmente en vivo, 7 de la tarde, hora de Chile, que sería a las 8 de Argentina, Uruguay, que sería a las 6 de Perú, Colombia y México. Y va a ser en otra plataforma, por eso es tan importante que se registren, porque les va a llegar un enlace al correo y con ese enlace vas a poder entrar a la masterclass, ¿ya? Eso, mañana también voy a seguir respondiendo preguntas, así que les mando muchos besos, abrazos, qué bueno que les haya gustado la charla, me alegro mucho. Eso, les mando un beso, abrazo, esta masterclass, es que este live va a quedar grabado, así es que lo pueden volver a ver cuando quieran y va a estar en nuestro IGTV. Besitos.